Hola, un nuevo video. Esta vez les quiero hablar del ciclo máximo de Mercurio, más conocido popularmente como Mercurio retrógrado. En realidad todos los planetas, Mercurio, Venus, como planetas interiores y luego los exteriores, Marte, Júpiter, Saturno, tienen un ciclo respecto del Sol, visto desde la Tierra y también visto desde el Sol, que es el ciclo máximo de cada uno de estos planetas. Y el ciclo máximo que voy a hablar hoy es justamente del ciclo máximo del planeta Mercurio, que es el que tenemos acá en pantalla. Es el planeta que tiene una órbita en torno al Sol de 88 días, es decir, que es un planeta muy rápido. Cada 88 días pasa, da la vuelta completa alrededor del Sol. Y también tenemos que es el planeta que está asociado al dios romano Hermes. Mercurio viene un poco ahí del griego, pero es la misma divinidad, es el mismo dios. Mercurio es hijo de Júpiter. Vamos a verlo acá. Este sería Mercurio, que lo vemos con un casco con alas y unas alas en los pies también, y el caduceo, que es el símbolo de la salud, también usado mucho en medicina, por supuesto. Y bueno, Mercurio es hijo de Júpiter, que es el dios del Olimpo, el Zeus, y Maia Maiestas es la madre de Mercurio, que es la diosa romana de la fertilidad, de la castidad también, y por supuesto de la salud, de donde obtiene ahí el conocimiento y el saber Mercurio. La palabra Mercurio viene de una raíz latina que es merx, que significa mercancía. Y por supuesto de ahí que Mercurio también es un dios que está relacionado al comercio. Por parte de la mitología etrusca está ligado a los ladrones, a los mentirosos. Así que también es el dios de los ladrones, de los mentirosos. Esto, bueno, hay mucho ligado con eso, con Mercurio, el signo de Géminis, en sus malos aspectos, que lo relacionan justamente con el tema de mentir, de engañar, de la astucia mental, justamente, que puede llegar a tener las personas que tienen malos emplazamientos de este planeta. Y en realidad a mí me interesa más focalizarme, esto es un poco de la historia de Mercurio, pero me interesa más focalizarme en la importancia del ciclo máximo de Mercurio, porque siendo un planeta tan rápido, muchas veces, 3 veces por lo menos por año, se coloca en movimiento retrógrado. Y bueno, con el descubrimiento, con el desarrollo, mejor dicho, de la computación, de Internet, la información, que es un tema manejado por Mercurio, se ha hecho algo muy habitual en la gente, que se ha comenzado a interesar más por la astrología, por los planetas y su influencia, y ya hoy en día es vox populi entender a Mercurio retrógrado, ¿no? Como es que es algo legendario ya en astrología, Mercurio retrógrado, por todos lados, en Facebook, en los foros, en Internet se habla de que, ojo, que Mercurio está retrógrado, no viajes, no firmes papeles, que trae problemas, que esto, que el otro. Pero es mucho más profundo. Esta es la parte más prosaica del Mercurio retrógrado. Pero el ciclo de Mercurio comienza justamente con el periodo de la elongación máxima de Mercurio. Acá es donde podemos ver que Mercurio arranca su ciclo, y esta elongación máxima es conocida como el periodo de sombra. Está el periodo de sombra, que es previo a la retrogradación, y el periodo de sombra que es posterior a la retrogradación. Y vemos acá, por ejemplo, en este gráfico, que pueden pausar y tomar nota, durante este año 2021, los 3 ciclos retrógrados de Mercurio, ¿no es cierto? Que ya tuvimos el que comenzó en enero y terminó en marzo, y ahora estamos en el que empezó
en el periodo de sombra, que es la elongación máxima este de Mercurio, el 17 de mayo. Luego comienza el periodo estacionario retrógrado, que se da el 29 de mayo de este mes. Hoy concretamente es 29 de mayo, así que hoy comienza el movimiento estacionario retrógrado de Mercurio, que va a llegar hasta la conjunción con el Sol, que se da justamente el 10 de junio, que esta es la conjunción inferior, es decir, cuando Mercurio está entre el Sol y la Tierra. Y después tenemos el movimiento estacionario directo, que se va a dar el 23 de junio. Esto lo que significa es que Mercurio se pone directo, es decir, del 29 de mayo al 23 de junio, Mercurio va a estar retrógrado. Y después, justamente se pone directo el 23, mejor dicho, el 24, y hasta el 4 de julio va a estar en el periodo de sombra, ¿no? De post-retrogradación, pero también conocido el periodo de sombra. Después tenemos el de septiembre-octubre, que es el que va a pertenecer al último periodo de retrogradación de Mercurio. Y si tomamos en cuenta estas fechas, lo podemos ver en la carta astrológica, acá donde tenemos el periodo del 17 de mayo, que es cuando cuando Mercurio está en la elongación este de máxima respecto del Sol. Después tenemos el 30 de mayo para el hemisferio sur y occidental, que es a las 2:29 de la mañana, cuando se pone retrógrado justamente acá, ¿no? Hoy a la madrugada, cuando se pone retrógrado para Europa y el otro hemisferio, ya el 29, esto está sucediendo. Pero bueno, por la diferencia horaria, a nosotros nos toca acá en Argentina el 30, que es cuando está en el movimiento retrógrado. Después tenemos el 10 de junio, que es el periodo en que Mercurio, estando retrógrado, hace conjunción con el Sol, que es la conjunción inferior. Repito, cuando Mercurio se coloca entre la Tierra y el Sol. Después está la conjunción superior, que es cuando Mercurio está oculto a nosotros porque se encuentra del otro lado del Sol, y esta es la conjunción superior. Es decir, que en la conjunción inferior, que sería esta, tenemos a Mercurio como del 17 de mayo, acá. Tenemos a Mercurio como estrella vespertina, ¿sí? Está a la tarde, por eso vemos que si este es el horizonte occidental y este es el oriental, el horizonte en general, tenemos que el Sol va primero, dirigiéndose al ocaso para ponerse acá en el oeste. Y Mercurio lo va siguiendo, por eso es la estrella vespertina. Pero después, cuando Mercurio, por ejemplo, acá en julio, el 5 de julio, ya se ha convertido en estrella matutina. ¿Por qué? Porque va por delante del Sol, entonces Mercurio se pone primero y amanece primero. Entonces al amanecer primero, antes que el Sol, es la estrella matutina, que esto se da justamente a partir del 4 de julio, 5 de julio, es cuando comienza este periodo. Pero ahora estamos en la elongación máxima del 17 de mayo, que es el periodo de sombra. Cada una de estas fechas, 17 de mayo, 30 de mayo, 10 de junio, es la conjunción inferior, 22 de junio, que es cuando tenemos la elongación máxima, acá, 23 de junio, aquí estamos, al este del Sol, que está en movimiento directo, y esta es la elongación máxima de Mercurio al oeste. Entonces tenemos estas dos puntas, que es elongación máxima este y elongación máxima oeste, que es siempre a la derecha o a la izquierda del Sol. Entonces, de estas 5 fechas, que son los 5 estadios de la retrogradación de cualquier planeta, en este caso hablamos de Mercurio, son fechas que 3 días antes y 3 días después
tienen un pico de importancia respecto de su influencia muy fuerte, ¿no? Muy marcado. Es cuando más se nota este aspecto de la retrogradación y la influencia del ciclo de Mercurio, que en este caso, bueno, hay que ver que en el 30 de mayo, mejor dicho, 29-30 de mayo, que es el periodo de la retrogradación, aquí estamos cuando se pone retrógrado, y después tenemos el 10 de junio, que es cuando está la conjunción inferior. Suceden en estas dos fechas atados a una superluna conectada con eclipse. El eclipse del 26 de mayo y el eclipse del 10 de junio, del cual ya subí un video. Entonces, esto va a incrementar muchísimo esta influencia hacia tormentas violentas, terremotos, erupciones volcánicas y también, por supuesto, explosiones solares, que de hecho hoy tuvimos una importante explosión solar que estará llegando, calculo que el lunes, a la Tierra, así que atención, ha sido muy fuerte. Si bien no estuvo dirigida directamente a la Tierra, sí toca la órbita terrestre, entonces vamos a sentir una moderada tormenta geomagnética para el lunes, cuando llegue el viento solar e impacte sobre nuestro debilitado campo electromagnético, ¿no? Que es el que nos protege de los rayos cósmicos. Entonces, ¿qué pasa durante la primera etapa en el ciclo máximo de Mercurio, en este tiempo de que estamos en la sombra desde el 17 al 30? Ese es el periodo en donde uno debería tomar nota de estas pequeñas cosas que van sucediendo en nuestra vida, sabiendo que Mercurio está ligado al comercio, a la expresión, a la comunicación, a los viajes por tierra, ¿no? Por eso el viaje de los mercaderes que iban de comarca en comarca. Así que Mercurio también está relacionado, por supuesto, con los hermanos, los parientes en general, es otro de los aspectos que también está vinculado con Mercurio. Y bueno, Mercurio, como decía, es hijo en su mitología de Júpiter, Zeus y de Maya Mayestis, que era esta diosa de la fertilidad, de la castidad. Y Mercurio tiene una función poco conocida, que Mercurio es el que guiaba a las almas hacia el inframundo, que es el terreno de Plutón, regente moderno del signo de Escorpio, ¿no? Aquí abajo, mientras que Mercurio es regente de Géminis, que es donde se está dando esta retrogradación, por eso tiene un impacto mucho más fuerte a todas las personas que tengan posiciones importantes entre los 17 grados, pongamos, de Géminis y los 22-23 grados de Géminis, que es el rango en el cual va a estar en el ciclo máximo este periodo mercurial, ¿no? De Mercurio. Mercurio uno como metal lo puede ver que es líquido, que entonces es ágil, rápido, que se mueve con gran velocidad, que se fragmenta. El Mercurio tiene que ver con todas estas cualidades de la mente. Así que estando en el signo de Géminis, tremendamente cambiante, volátil, adaptativo. Así que estas son cualidades muy propias de este ciclo particular, porque bueno, cada ciclo que tenemos de Mercurio retrógrado está bajo la influencia de un signo particular, ¿no es cierto? El que vamos a tener en septiembre va a estar parte en relación a Libra y Virgo, y el que tuvimos en enero, que estaba en relación más con Acuario, Piscis, ¿sí? Que fue todo el ciclo que abarcó del 30 de enero hasta el 6 de marzo. Así que cada retrogradación siempre hay que vincularla al signo en el cual se encuentra este ciclo máximo, que como vemos en el periodo de sombra, el Sol todavía estaba en el signo estable de Tauro, pero luego pasa a Géminis
y se mantiene allí durante todo el periodo hasta que el 22 de junio el Sol entra en Cáncer, lo cual también tiene una influencia sobre Mercurio y la forma en que este Mercurio se va a estar manifestando. Así que durante esta etapa que hoy se pone Mercurio retrógrado en Géminis, va a estar impactando muy fuertemente todo lo ligado a las noticias, a la información, a la comunicación. Entonces decía que durante el periodo de sombra hasta el periodo de la retrogradación del 17 al 30 de mayo, es el periodo que hubiese sido ideal para trabajar en cuanto a la observación de estas cosas diferentes, distintas, ideas, información que nos llega, ideas que recibimos, cambios en nuestro parecer, nuestros intereses, la curiosidad, el estudio, por supuesto, porque después cuando Mercurio se pone retrógrado, que es este periodo del 30 de mayo hasta el 22 de junio, va a ser el tiempo en donde uno puede trabajar en la revisión de estas ideas y de esta información que ha llegado durante el primer ciclo. Por eso es donde uno se desconecta del exterior en el ciclo retrógrado de Mercurio, en todo el momento que va a estar en retrogradación el planeta, y es acá donde, si uno hizo bien el trabajo, no deberían suceder tanto estos conflictos, reyertas, errores en la información y, bueno, cuestiones raras que pueda estar sucediendo respecto de la información, porque, como habíamos visto a partir del video que hice sobre el eclipse del 10 de junio, 11 de junio, hay una cuadratura que se va a estar dando con Neptuno, que por supuesto incrementa mucho esta cosa de la falta de límites y de confusión y poca claridad en torno a la comunicación, la información, por eso hablaba de las fake news. Y después tenemos el periodo que, desde que se pone directo el 22 de junio hasta el último periodo de sombra del 5 de julio, que acá es donde tiene una cuadratura bien definida, bien marcada entre Mercurio y Neptuno, es donde uno ya si hizo un buen trabajo en el periodo de la retrogradación sobre las propias ideas, intereses, curiosidad, comunicación, vínculo con las personas más del entorno inmediato, entonces es donde uno acá resuelve la temática originada durante la retrogradación y se lanza a la vida de una manera mucho más definida, decidida y certera sobre la propia manera de pensar, las propias ideas y la propia información. Pero esto es un tema que hay que, ponerse directamente sobre el trabajo y la limpieza de ideas que ya no nos sirven, no contribuyen con nuestra vida, poder dejar relaciones de lado, revisar creencias, revisar pensamientos, revisar intereses. La palabra revisión, introspección, está intrínsecamente ligada a la retrogradación planetaria y mucho más en el caso de Mercurio, que tiene que ver con la expresión, la comunicación, las ideas, así que todo lo ligado a papeles, escritos, documentos que uno deba firmar, por supuesto, importantísimo revisarlo durante el periodo de la retrogradación, porque es acá donde uno se desconecta del flujo natural de la mente y por eso en la retrogradación es donde uno comete errores. Pero que si uno hizo un buen trabajo en el primer periodo de sombra, no deberían existir estos errores. Así que esto hay que verlo puntualmente las personas que tengan posiciones, particularmente en Géminis, pero en todos los signos mutables, como Piscis, donde está Neptuno ahora transitando, Virgo y Sagitario. Así que quienes tengan posiciones, sobre todo Géminis, Sagitario, que está opuesto, y en segundo lugar, en tercer lugar, Piscis y Virgo en cuarto lugar, en cuanto a importancia de lo que uno debería estar observando en base a estas cuestiones. Mercurio es un poco la mitología de Mercurio,
también está ligado con que fue amante, tuvieron relación con Afrodita, con la diosa del amor, de la belleza, Afrodita, y de la unión de Afrodita con Hermes nació un hijo que recibió el nombre en honor a sus padres, que era Hermafrodito, ¿sí? Masculino, Hermafrodito. Este Hermafrodito era un joven muy hermoso, muy bello, por supuesto, imagínense, de la unión de Hermes con Afrodita, y en un viaje que estaba haciendo Hermafrodito, creo que por Hecatombe, se mete a una laguna, un espejo de agua dulce, a refrescarse, se desnuda, se mete, y es acá donde Náyades, una de las Náyades, la Náyade Salmacis, las Náyades son como las ninfas de agua dulce, de los ríos, de los arroyos, de los lagos, las lagunas, todo lo que tenga que ver con, ¿viste?, cuerpos de agua dulce. Ahí es donde están estas ninfas que son las Náyades. Y esta Náyade Salmacis lo ve desnudo a Hermafrodito y se enamora, ¿no?, perdidamente. Le agarra una calentura de aquellas. Entonces se mete al agua, se desnuda, se mete al agua y trata de seducirlo y de conquistarlo a Hermafrodito, y bueno, por supuesto, la rechaza, no quiere saber nada con ella, él estaba en otra historia. Entonces esta ninfa Salmácide le implora a los dioses que por favor no la separen nunca de Hermafrodito. Entonces lo abraza en el agua y los dioses fusionan los dos cuerpos, y es acá donde nace la Hermafrodita, que es el ser que tiene los dos sexos, ¿no?, que es bisexuado, que posee y de ahí viene, bueno, el tema de el hermafrodita, que es esta persona, y también de ahí nace el mito del alma gemela, ¿sí? Este amor que está unido, se fusionan dos almas en un solo cuerpo, que es el masculino y el femenino, y de ahí viene el tema del alma gemela, que a partir de entonces uno está siempre en la búsqueda del otro. Pero bueno, volviendo, esto es parte de la mitología para entender mejor a Mercurio y todas las ideas asociadas a Mercurio. Por eso Mercurio es un planeta que también adopta la influencia de los planetas que tiene al lado, que tiene cerca, ¿no? Es como que adquiere características. Si tenemos un Mercurio cercano a Saturno, entonces va a ser un Mercurio más serio, más objetivo, más de pensamiento científico, matemático, más volcado a eso. Pero bueno, si Mercurio está bajo la influencia, por ejemplo, como en este caso de Neptuno, va a ser un Mercurio que va a tener los límites más desdibujados, va a ser menos mental, menos racional, menos lógico, va a perder el sentido común. Y esto es muy propio de Mercurio, que se va tiñendo del planeta con el cual se encuentra. Por eso, donde caiga los aspectos que tenga durante el periodo de la retrogradación, va a tener una influencia muy importante. Y ahora quiero hablar un poquitito, para ir cerrando, de este ciclo máximo, de estas 5 fases de Mercurio. Cada uno de nosotros nacemos en la carta natal con Mercurio en alguna de estas 5 fases, que puede ser la presombra, ¿no?, la sombra previa a la retrogradación, Mercurio retrógrado. Muchos nacen con Mercurio retrógrado porque, siendo tan rápido, retrograda 3 veces en el año aproximadamente, en un tiempo que puede ir hasta los casi 50 días, ¿no?, entre la sombra, la retrogradación y después el directo, la post-retrogradación, la sombra de post-retrogradación. Pero nacer dentro de cada una de estas etapas también nos trae a lo que se conoce en astrología como progresiones secundarias, que no es más ni menos que a partir del día del nacimiento de cada uno de nosotros, cada día posterior
y esto tiene que ver con el movimiento de la Tierra, cada día posterior al nacimiento equivale a lo que uno experimentaría al año equivalente, ¿no? 3 días posteriores al nacimiento equivaldrían a lo que estaría viviendo o la inclinación a vivir en el año tercero de mi vida, ¿sí? Entonces, ahora que yo tengo 58, significa que estoy viviendo las configuraciones planetarias que hubo durante el día 58 posterior a mi nacimiento. Estas son las progresiones secundarias. Y en el caso de Mercurio, también Venus, que es un planeta interior, entonces planetas interiores, Mercurio y Venus en su ciclo máximo, que tiene que ver con la retrogradación, también lo podemos ver en las efemérides porque son planetas rápidos. Así que estas fases de Mercurio van a determinar los tipos dominantes de comportamiento intelectual que se va a vivir en la vida en cada uno de estos periodos. Entonces, si yo me fijo en los 90 días, dentro de los 90 días en las efemérides posteriores a mi nacimiento, voy a ver qué pasa con Mercurio, ¿no? Como planeta rápido. Si yo nací con Mercurio retrógrado, ¿en qué momento Mercurio en mi vida, en qué año, Mercurio se va a poner directo? O al revés, si nací con Mercurio directo, en esos 90 días, ¿en qué momento Mercurio se va a poner retrógrado? O si estaba saliendo estacionario de la retrogradación y se puso directo en este periodo possombra, digamos, ¿no? Son 5 fases y que están ligadas, como mostraba en estos gráficos, a la relación con el Sol, ¿no? En la conjunción, por ejemplo, inferior o la conjunción superior, que es cuando está del otro lado del Sol, la elongación máxima este, la elongación máxima oeste. Entonces, cada una de estas posiciones de Mercurio en relación con el Sol, si está antes o después o en conjunción con el Sol, directo o retrógrado, va a estar hablando en la carta natal de la persona cómo funciona en su intelecto. Por eso cuando uno va a interpretar una carta natal es importante ver, por ejemplo, las progresiones secundarias de Mercurio, en qué fase, según la edad, está viviendo esta persona. Porque cuando uno tiene en la carta a Mercurio directo, ¿sí? Pero está detrás del Sol, como es el caso de este gráfico que vemos acá para el 17 de mayo, ¿no? Mercurio está detrás del Sol porque los planetas se mueven en esta dirección, ¿sí? Entonces el Sol va a llegar primero al horizonte occidental, se va a poner acá en el ocaso y luego le va a seguir Mercurio, por eso es estrella vespertina, cuando está por detrás del Sol. Entonces con Mercurio detrás del Sol, lo que sucede es que la persona vive a ese Mercurio como un chico que recién está explorando la vida. No, la creatividad está centrada en el mundo exterior, en descubrir el mundo exterior, en ver, ¿viste?, qué es lo que pasa. Por eso hablo de un chico que está descubriendo el mundo, ¿no? Es como un niño que está en esa etapa. Esa va a ser la forma de funcionar de este Mercurio para una persona con esta posición, que lo pueden ver cada uno en su carta natal. Ahora, cuando Mercurio está directo en conjunción con el Sol, acá la creatividad disminuye en su extraversión, ¿sí? Es acá donde se da una toma de conciencia de la relación que uno tiene con otros. Mercurio está vinculado a las relaciones, a la comunicación, a la expresión. Por eso el tema acá en esa segunda etapa, en la segunda fase de Mercurio directo en conjunción con el Sol, uno toma la relación, esta conciencia respecto a la relación con otros y de las reacciones que otros tienen respecto de nosotros en nuestras ideas, en nuestra forma de comunicar, de expresar. Entonces acá comienza un proceso que es mucho más mental y menos espiritual. Es un periodo donde predomina la lógica, la síntesis, la crítica, el análisis, que son cualidades más virginianas, podríamos decir, de la expresión de este Mercurio.
Después, cuando Mercurio está retrógrado, pero por delante del Sol, ¿no? Que sería, por ejemplo, la fase cuarta, todo el periodo entre la 3, que es la conjunción retrógrada a su movimiento estacionario directo, todo el periodo de Mercurio retrógrado por delante del Sol, que es el periodo de su máxima elongación, sucede que se da una suerte de insatisfacción ante el mundo exterior, ¿no? En la primera fase estaba todo el entusiasmo por descubrir el mundo, en la segunda hay todo un análisis de las relaciones con el entorno, con el medio y por supuesto el mundo, y en la tercera, con el Mercurio retrógrado, como ya está retrógrado, comienza una fase de introspección, que es esta máxima elongación, ¿no? Se da una insatisfacción ante el mundo exterior, ¿no? El espíritu como que no encuentra afuera material o materia para nutrirse. Y entonces se da como una apatía hacia el mundo externo y uno busca comprometerse en una nueva orientación en la búsqueda de información, de conocimiento. Se da esta interiorización intelectual en donde uno comienza a tener diferencias con el mundo exterior en toda esa etapa que dura unos cuantos años en la vida, visto desde el enfoque de las progresiones secundarias, y uno, bueno, choca con el entorno, ¿no? Afuera dicen blanco, uno dice no, es negro. Así que es un tiempo de rechazo de ideas externas, uno adquiere una postura un poco más crítica y analítica, donde pone en tela de juicio los modelos y las ideas recibidas desde afuera, por supuesto a partir de la crianza, los padres, la familia, la sociedad. Es donde comienza un periodo de autoanálisis, ¿sí? Siempre en consideración de dónde está ubicado Mercurio y sus aspectos dentro de la carta natal. Este tercer periodo dura entre 10 a 15 años aproximadamente, que es lo que tarda en estabilizarse todo este proceso. Por eso los que están viviendo o viven o han nacido dentro de esta fase de Mercurio retrógrado por delante del Sol son carne de cañón para los psicólogos y los psiquiatras, sobre todo si tienen un espíritu débil o una voluntad y afianzamiento débil. Bueno, van a caer ahí en el diván propio para carne de cañón de psicólogos. Luego, durante el cuarto periodo de Mercurio, que es justamente el que pertenece a esta conjunción de Mercurio retrógrado con el Sol, un periodo que en las progresiones puede tener una duración aproximada de 3 años en su influencia, es donde se da una especie de carencia de la propia voluntad. Es como que uno no logra definirse, vive en una etapa sin referencias, de confusión, que puede en algunos casos conducir, según la carta natal de cada uno, a estados anímicos depresivos. Es una etapa de depresión, ¿no? Puede darse una muy profunda apatía. Y esto es interesante, ver estos ciclos de la retrogradación por progresión de Mercurio, qué pasa en nuestra vida, en nuestra carta, según la edad que vamos viviendo, porque esto va a ir tiñendo esos años de nuestra vida. Así que, como ven, el ciclo de Mercurio es más complejo de lo que parece ser. Pero es un tiempo de transición, es un periodo normalmente penoso, doloroso, pero muy evolutivo a nivel psíquico y mental, ¿no? Este periodo de la apatía, de la confusión, porque es un periodo es una fase de revisar y eliminar todo lo que de alguna forma ya no va más como ideas, como creencias, como forma de relacionarnos. Por eso es el periodo donde uno puede perder interés también por el mundo externo y nuestras relaciones las descuidamos y uno avanza a ciegas hacia lo desconocido. Entonces, por eso es un periodo difícil, porque ya no hay nada afuera que me atraiga ni me seduzca y que me interese.
y tampoco, porque no sé hacia dónde estoy yendo, entonces se me genera mucha duda, mucha incertidumbre, mucho temor también hacia lo nuevo, lo desconocido, excepto aquellas personalidades por ahí más aventureras que le pueden sacar provecho a esto, y también internamente tampoco tengo ya soporte sobre mis propias ideas o ideales que los pongo en tela de juicio. Entonces es una etapa para reconstruir nuestro sistema mental, racional, intelectual. Uno vive un conflicto entre la vieja mente que uno tenía y lo que está por venir en cuanto a lo desconocido. Y este conflicto puede inducir en ocasiones hacia la parálisis de acción, hacia la inmovilidad. Es una etapa de espera, ¿no? De que por ahí el resto de las configuraciones de la carta nos den un puntapié, nos den una pista de hacia dónde dirigirnos en este futuro incierto. Así que suele ser esta cuarta etapa, ¿no?, del periodo del Mercurio retrógrado en conjunción con el Sol, de apertura espiritual, donde ya el mundo material, mundano, no seduce y uno comienza una búsqueda en lo desconocido que tiene que ver con el mundo oculto. Por eso hablaba de que una función de Mercurio que pocos conocen está ligado a que es el que conduce el alma hacia los dominios de Plutón, del Averno, del inframundo, por decir así. Y el último periodo en este ciclo es cuando Mercurio retrógrado está por detrás del Sol, ¿no es cierto? Esta es una etapa, como por ejemplo esta de acá, que Mercurio está por detrás del Sol. El Sol va primero al ocaso, Mercurio le sigue después. Y esta quinta etapa, que es una que dura aproximadamente 10 años en nuestra vida, que son justamente más o menos 10 días por progresiones, es el periodo donde uno logra, después de todos los ciclos anteriores, la madurez intelectual. Es un tiempo más rico intelectualmente hablando, de mayor madurez intelectual y por ende objetividad mental, de una mayor productividad mental. Acá se da una recreación creativa y productiva adulta de nuestra definición frente a la sociedad, frente al mundo exterior. Entonces, uno ya dejó de lado los apegos y las falsas ideas y concepciones y educación que recibió, ha descubierto la propia en conexión con el espíritu y este mundo espiritual. Entonces, como tiene lo mejor de los dos mundos, ¿no? Del material social mundano y del espiritual. Entonces, es un periodo de desapego mental y de mucha lucidez real y objetiva en la forma de analizar y ver el mundo y la vida si uno ha hecho bien su trabajo, ¿no? Si uno ha hecho bien su tarea. Y acá se fortalece una de las cualidades de Mercurio, que es la intuición. ¿Sí? Mercurio como símbolo lo vemos en una cruz que está sosteniendo, de la cual emerge en la cúspide de la cruz el círculo de la materia, que queda coronado por la medialuna del alma, que está como brazos abiertos, así recibiendo información de arriba. Así que Mercurio se prepara acá, a partir de esta etapa, a una nueva fase de aventura. Es decir, que la quinta fase está asociada a la primera, en donde uno se lanza al mundo con curiosidad, pero acá no como un niño curioso descubriendo el mundo, sino como el adulto, el mayor, que ya ha experimentado las cuestiones de la vida y del mundo, ha cuestionado, ha integrado, ha dejado de lado y se aploma en lo que ha quedado, y a partir de acá entonces es como que derrama sobre el mundo esta experiencia madura, adulta, propia de esta posición que tiene que ver con Mercurio. Así que si esto lo podemos llevar a nuestra vida a partir de las distintas retrogradaciones en sus etapas y en sus ciclos que he mencionado anteriormente, ¿no? Y que bueno, el próximo ciclo de retrogradación va a arrancar el 14 de septiembre con la sombra, luego la
retrogradación, 27 de septiembre, 28 para el hemisferio sur acá occidental, que es la estación retrógrada. Luego la conjunción con el Sol el 9 de octubre, el movimiento directo, de estacionario directo del Sol, que viene el 18 de octubre, es decir, que entre el 27 de septiembre y el 18 de octubre vamos a estar con Mercurio retrógrado, y luego la último periodo de la sombra post-retrogradación, que va del 18 o 19 de octubre hasta el 25-26 de octubre de este año 2021. Bueno, esto les quería hablar sobre el ciclo de Mercurio retrógrado, el ciclo máximo de Mercurio. Nuevamente, muchísimas gracias por visitar otra vez más el canal y darme un nuevo voto de confianza. Espero esta información les sirva para poder entender todo este proceso y qué nos pasa durante esta etapa de Mercurio retrógrado, más allá de lo que trae siempre en conflictos con infraestructura en la comunicación, teléfonos celulares, teléfonos fijos, internet, medios de transporte, periodismo, noticias, expresión, documentos, vida administrativa, que son todos los ámbitos en los cuales se mueve este planeta Mercurio. Así que comenten, suscríbanse por favor, denle la campanita si no se pierden ningún video que vaya a subir. Feliz retrogradación, muy buen fin de semana, que hoy es sábado, y nos estamos viendo entonces en un próximo video. Muchas gracias.